Solo hemos recorrido una cuarta parte del camino del año 2024 y ya podemos decir que este año ha sido un infierno para las criptomonedas. Una vez cerrado el capítulo del primer trimestre, es hora de echar la vista atrás a las subidas y bajadas, los memes y los esquemas Ponzi que nos han llevado hasta donde estamos hoy. A principios del mes pasado, una de las mayores empresas del sector publicó un informe de mercado de 50 páginas enfocado en el primer trimestre, repleto de gráficos, hechos y cifras que cuentan lo ocurrido hasta la fecha. Hemos examinado el informe con lupa y hoy vamos a exponer sus conclusiones más importantes y te diremos qué significa todo esto para el mercado de las criptomonedas. Si quieres comprender en qué punto del ciclo actual nos encontramos y hacer algunas conjeturas sobre hacia dónde nos podemos dirigir a continuación, este es un vídeo que no te puedes perder. El informe de hoy ha sido publicado por CoinGecko. Comienza con una nota de sus fundadores, Bobby Ong, el director de operaciones, y TM Lee, el director general, que señalan que CoinGecko cumplió 10 años el mes pasado. Sí, 10 años. Honestamente, sobrevivir 10 meses en esta industria es una hazaña en sí misma, así que crear una pieza de infraestructura del mercado que no solo sigue siendo relevante, sino vital una década entera después, es bastante asombroso. Nos quitamos el sombrero y feliz cumpleaños atrasado a CoinGecko. El informe en sí se divide en 7 secciones. La primera es una visión general del mercado, seguida de análisis separados sobre Bitcoin, Ethereum, Solana, la DeFi, los NFTs y por último los exchanges. Como cabría esperar de CoinGecko, cada sección está repleta de gráficos y estadísticas interesantes. No podemos tratarlos todos, por lo que te sugerimos que consultes el informe por ti mismo. Dejaremos un enlace en la descripción. En lugar de eso, vamos a exponer las principales conclusiones del informe y explicarte por qué son importantes. Si llevas más de 5 minutos en este sector, sabrás que el BTC lidera el mercado. El comportamiento del precio del BTC puede utilizarse como una forma rápida para describir el estado del mercado en su conjunto. Por esta razón, vamos a comentar conjuntamente las secciones Panorama del mercado y Análisis del Bitcoin del informe de CoinGecko. El primer punto destacado hace referencia al comportamiento del precio del Bitcoin en el primer trimestre. El precio del BTC es siempre la noticia más importante en este sector y por una buena razón. Escucha esto, citamos: Bitcoin superó a las principales clases de activos con una rentabilidad del 69% en el primer trimestre de 2024. ¿No es una frase preciosa? Música para nuestros oídos. De todos modos, hablando de otras clases de activos importantes, digamos que CoinGecko es muy generoso con nuestros homólogos anticriptomonedas. El informe reconoce que el petróleo, el S&P 500, el Nasdaq y el oro también registraron fuertes ganancias durante el primer trimestre, pero ya sabes, toman como referencia los estándares de la TradFi. Así que veamos cómo les fue a estos activos en comparación con el BTC. Tras caer un 21% el trimestre anterior, el petróleo se recuperó un 16% durante el primer trimestre de 2024, lo que le dio el mejor rendimiento entre los principales activos de la TradFi este año. El S&P 500 continuó su rally, ganando un 11% durante el primer trimestre. El Nasdaq y el oro fueron los siguientes, con ganancias del 10% y el 8% respectivamente. Y luego está BTC, que subió un 69% durante el primer trimestre, tras repuntar un 57% en el cuarto trimestre de 2023. Cada uno a lo suyo. Pero por supuesto, el BTC no solo subió el trimestre pasado. Tras la tan esperada aprobación de los ETFs al contado en los Estados Unidos el 10 de enero, el BTC se desplomó un 16% hasta su mínimo del primer trimestre de $39.505. Con un catalizador importante aparentemente superado durante un tiempo, pareció que los ETFs eran un acontecimiento de venta de la noticia. Al fin y al cabo, ya estaban descontados y ya habíamos subido demasiado tras el repunte del 57% del cuarto trimestre de 2023, ¿verdad? Error.
El BTC rebotó un 85% desde el mínimo de enero y superó el máximo histórico anterior de $69.000 establecido en 2021 para marcar un nuevo récord por encima de los $73.000 el 14 de marzo. Esto fue especialmente notable porque fue la primera vez que BTC alcanzó un nuevo máximo histórico antes de un halving en lugar de algún tiempo después. Por cierto, si te está gustando este video hasta ahora, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón. De paso, asegúrate de estar suscrito y de tener activadas las notificaciones para que puedas ser el primero en ver nuestro próximo video. El máximo histórico previo al halving alimentó todo tipo de especulaciones sobre cuánto tiempo pueden prolongarse las actuales condiciones alcistas y si el mercado nos pillará a todos con los pantalones bajados tocando techo en algún momento de este año. Ese es otro tema para otro vídeo, pero al menos esto está claro. El primer trimestre fue un momento terrible para ser bajista en Bitcoin. Pero no solo los osos tienen que hacer frente a esta situación. Si apostaste por las altcoins durante el primer trimestre, esperamos que recogieras beneficios en el momento oportuno. El motivo es que el mercado de las criptomonedas en su conjunto tuvo un rendimiento inferior al del BTC. Como informa CoinGecko, el mercado de las criptomonedas en su conjunto subió un 64.5% durante el primer trimestre. Es un rendimiento fantástico en general, casi 6 veces mejor que el S&P500. No obstante, es más débil que el rally del 68.8% del BTC. ¿Y qué son las altcoins sino una apuesta apalancada sobre el Bitcoin? Asumes más riesgo con la esperanza de obtener un rendimiento mayor que con BTC. Piénsalo, para el inversor medio en altcoins, todas las horas de investigación, la minuciosa gestión de la cartera y la asunción de riesgos no superaron a la simple compra y tenencia de BTC. Por supuesto, si compraste y vendiste las altcoins adecuadas de las narrativas adecuadas y en el momento adecuado, seguro que obtuviste mejores resultados, tal vez mucho mejores. Enhorabuena si fuiste tú. Pero esto es mucho más fácil de decir que de hacer y los gráficos no mienten. La mayoría de la gente no lo hizo y por tanto habría sido mejor acumular satoshis todo el tiempo. Como tanto le gusta recordarnos a Ben Cowen, amigo de CoinBureau, el BTC te ofrece lo mejor del alza del mercado de las criptomonedas al tiempo que minimiza tu riesgo a la baja. Extremo que se confirmó una vez más con la corrección del mercado de abril de 2024, en la que el BTC retrocedió, en el peor de los casos, un 18% antes de caer entre los 60 y los $70.000. Mientras tanto, la misma corrección ha afectado tanto a las altcoins que los DJs se quejan de que el halving de Bitcoin parece haber reducido también a la mitad su patrimonio neto. ¿Cuándo llegará la temporada de las altcoins? Ahora bien, ningún debate sobre criptomonedas en el primer trimestre de 2024 estaría completo sin un análisis adecuado de los ETFs de Bitcoin al contado en los Estados Unidos, y CoinGecko nos proporciona un montón de información para ver cómo se han comportado. Cuando la SEC aprobó los ETFs el 10 de enero, la suma total de sus activos bajo gestión ascendía a $28.600 millones. Esta suma estaba gestionada casi en su totalidad por Grayscale, cuyo fondo, Grayscale Bitcoin Trust, de una década de antigüedad, se convirtió en su totalidad en el ETF GBTC. Esto supuso una enorme ventaja sobre la competencia que empezó desde cero. Así que no debería sorprender que varios meses después del lanzamiento de los ETFs, Grayscale siga teniendo la mayor parte de los activos bajo gestión totales. No obstante, lo que llama la atención es la rapidez con que Grayscale ha ido perdiendo terreno, especialmente frente a BlackRock. A principios de abril, los activos totales de todos los ETFs casi se habían duplicado, alcanzando los $55.100 millones. Este aumento fue impulsado principalmente por el ETF EBIT de BlackRock, que ha alcanzado los $17.000 millones de activos bajo gestión, sin duda ayudado por tener comisiones más bajas que la competencia. Mientras tanto, los activos bajo gestión del GBTC de Grayscale cayeron $7.000 millones, casi un 25% durante el mismo periodo. Esto lo convierte en el único ETF que ha registrado salidas netas durante el primer trimestre.
No ayuda que GBTC tenga comisiones significativamente más altas que sus competidores, pero también debemos recordar que GBTC es anterior al resto de ETFs. Esto significa que nada más empezar enero había titulares de GBTC con beneficios que estaban dispuestos a vender y quizá a cambiar a una alternativa con comisiones más bajas. En respuesta, parece que Grayscale se está preparando para lanzar otro ETF de Bitcoin al contado, esta vez con una comisión agresivamente baja del 0.15%. Si todo lo demás sigue igual, este nuevo ETF de Grayscale tendrá las comisiones más bajas del mercado tras el aumento de comisiones previsto por BlackRock al 0.25% el año que viene. Las siguientes secciones del informe de CoinGecko cubren el rendimiento de Ethereum y Solana durante el primer trimestre de 2024. Este año, las dos cadenas han tenido un rendimiento extraordinario. Empecemos por Ethereum. Una de las principales narrativas de Ethereum este año ha sido el restaking de ETH a través de EigenLayer, que creció un 36% durante el primer trimestre, lo que eleva la cantidad total de ETH en restaking a 4.3 millones. En particular, este año se ha caracterizado por la llegada de los protocolos de restaking líquido. A principios de año, EigenLayer era la única opción disponible y representaba básicamente todo el ETH en restaking. Esto se conoce como ETH en restaking nativo. Pero a finales de marzo, más de la mitad de todo el ETH en restaking no estaba en restaking nativo, sino que se mantenía en protocolos de restaking líquido. Este nuevo sector aún no ha sido monopolizado del mismo modo que Lido llegó a dominar el staking líquido, pero Ether.fi tiene una ventaja considerable, con una cuota de mercado del 21% y 910.000 ETHs. Renzo y Puffer ocupan el segundo lugar. Tendremos que esperar para saber si alguna de estas opciones acabará haciendo como Lido y aplastará la competencia. A continuación, por fin vimos la EIP 4844, más conocida como actualización Dencun. Se puso en marcha el 13 de marzo y según todos los indicios fue un gran éxito. Introdujo los blobs y el proto-dansarding por primera vez, y si no estás seguro de lo que significa todo esto, puedes hacer una pausa y ponerte al día con nuestro vídeo explicativo de la actualización. El enlace está en la descripción. La versión resumida es que las comisiones de las redes de capa 2 como Base, Arbitrum y Optimism se han reducido en un factor de entre 10 y 100 veces. Al mismo tiempo, Dencun ha aumentado la escalabilidad o velocidad de transacción de las capas 2 de Ethereum entre 45 y 100 veces. Por supuesto, lo que todos deseamos realmente son comisiones más bajas en la red principal de Ethereum, pero Dencun ha sido un hito importante en nuestro largo camino para conseguirlo. Y por supuesto, tenemos el rendimiento de ETH que subió un 59.9% durante el primer trimestre y superó brevemente los $4.000. De nuevo, se trata de un rendimiento excelente en general, pero también es otro trimestre en el que ETH ha tenido un rendimiento inferior al del BTC. Hablando del tema, llevamos meses viendo a la gente decir que el par ETH-BTC ha tocado fondo. Entonces, ¿se ha tocado fondo por fin o los maximalistas de ETH van a sufrir más? El informe de CoinGecko no especula al respecto, pero sin duda no hay que perder este asunto de vista durante el segundo trimestre. No hay premio por adivinar qué criptomoneda de gran capitalización superó al BTC. Sol continuó la carrera monstruosa que inició a finales de 2023 y cerró el primer trimestre a $202.8 con una rentabilidad trimestral del 100%. Ni siquiera una interrupción de la red de 5 horas en febrero o la debilitante congestión de la red en marzo pudieron frenar a Sol. Como señala CoinGecko, el volumen medio diario de trading casi se duplicó, pasando de $2.000 millones en el cuarto trimestre de 2023 a 3.800 millones en el primer trimestre de 2024. Aparte del precio de Sol, la noticia más importante en Solana fue, por supuesto, la locura por las meme coins. El informe de CoinGecko pone al descubierto el verdadero alcance de la degeneración que tuvo lugar el trimestre pasado y es alucinante.
Se lanzaron casi 5.000 nuevos tokens en Solana cada día del primer trimestre de 2024 y digamos que la mayoría de ellos tenían fundamentales cuestionables. De las 10 principales meme coins de Solana al final del primer trimestre, solo 2 tenían más de 6 meses. Solo en el primer trimestre, este nuevo y brillante top 10 se revalorizó un 800%, pasando de una capitalización de mercado colectiva de $1.000 millones a $9.360 millones. Si observamos el gráfico de CoinGecko, queda meridianamente claro por qué memecoin deberíamos haber apostado todos. WIF enloqueció con una subida parabólica en marzo que la llevó a cerrar el primer trimestre con una capitalización de mercado de $4.600 millones. Esto representa casi el 50% de la capitalización de mercado de las 10 principales memecoins de Solana, así que parece que de momento se queda con el sombrero puesto. Siguiente parada, la DeFi. CoinGecko presenta esta categoría con una lista de los 100 tokens más importantes por capitalización de mercado. Por supuesto, esto es solo una parte de los tokens DeFi que existen y no todos están monitorizados en CoinGecko. También es una categoría un poco difusa. Por ejemplo, en el momento de grabar este vídeo, el ETH en staking de Lido representa 1/3 de la capitalización de mercado total del sector DeFi, pero al mismo tiempo, CoinGecko no incluye en esta categoría tokens de staking líquido como EETH, ZETH y RSETH. ¿Estamos diciendo que el staking líquido es DeFi, pero el restaking líquido no? Quizá estemos siendo quisquillosos, pero la cuestión es que esta categoría no es tan clara como por ejemplo memecoins o ecosistema Solana. Por lo tanto, puede que sea conveniente tener cautela a la hora de analizar las estadísticas DeFi. En cualquier caso, la capitalización de mercado total de la categoría DeFi de CoinGecko aumentó un 49.1% durante el primer trimestre. No es poca cosa, pero ya sabes lo que vamos a decir a continuación, ¿verdad? Estas criptomonedas tuvieron un rendimiento inferior no solo al BTC, sino también al ETH. Si la DeFi era la narrativa a la que querías exponerte el trimestre pasado, probablemente la mejor jugada habría sido simplemente acumular ETH. Para hacernos una mejor idea de la evolución de la DeFi, deberíamos prestar menos atención a las cifras de capitalización y más al valor total bloqueado o TVL en distintos sectores, como el staking líquido, los préstamos y los puentes. Volviendo al análisis de TVL de CoinGecko, podemos ver que estos sectores ocupan los 3 primeros puestos con aproximadamente el 30, 18 y 14% del total de TVL de la DeFi respectivamente. También podemos ver que el TVL global de la DeFi aumentó un 70% durante el primer trimestre, pero debemos tener cuidado con cómo interpretamos esto. El motivo es que el aumento del TVL no es solo una expresión del aumento de la actividad y las entradas en la DeFi, sino también una función de la revalorización de los precios de los activos implicados. Por ejemplo, el TVL del staking líquido aumentó un 73.7% durante el primer trimestre hasta $56.000 millones. Pero si te parece que se puso en staking una tonelada más de ETH, piénsalo otra vez. Como señala el informe, este aumento se debió principalmente a la subida del 60% de ETH durante el primer trimestre, mientras que la cantidad de ETH en staking solo aumentó un 10.7%. Otros aspectos destacados del trimestre son que el sector del restaking se multiplicó casi por 11 veces hasta $12.600 millones. Además, el TVL de los protocolos de préstamos y posiciones de deuda colateralizada o CDPs se desvaneció, ya que el mercado alcista hizo que los rendimientos del sector parecieran menos atractivos. CoinGecko identifica los protocolos de rendimiento, derivados y agricultura como beneficiarios de este cambio, señalando que el TVL de estos sectores se duplicó durante el primer trimestre. No obstante, cabe señalar que este trío sigue representando menos del 6% del TVL total de la DeFi, mientras que los préstamos y las CDPs acaparan casi el 24%. La sección final del informe de CoinGecko repasa la actividad de los exchanges de criptomonedas centralizados y descentralizados durante el primer trimestre. Ya que estamos hablando de este tema,
Si quieres comprar o hacer trading con criptomonedas en exchanges centralizados, asegúrate de ir primero a la página de ofertas de Coinburo. Allí encontrarás descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta $60.000 en los mejores exchanges exclusivamente para nuestros suscriptores. Estas ofertas solo están disponibles por tiempo limitado, así que aprovéchalas mientras puedas. Volvamos al informe. Empezando por el volumen de trading al contado en los 10 principales exchanges centralizados, observarás en primer lugar que Binance sigue siendo el líder por un amplio margen y ha recuperado parte de la cuota de mercado que perdió en 2023. Ha rebotado desde un mínimo de alrededor del 40% el pasado noviembre hasta casi el 50% a finales del primer trimestre. Esto se debe sin duda a la conclusión del FUD regulatorio que se cernió sobre Binance el año pasado con la dimisión de CZ como CEO y la aceptación de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en noviembre. Este gráfico también nos cuenta la historia de las condiciones alcistas del mercado del último trimestre. En primer lugar, el volumen acumulado al contado del primer trimestre casi duplicó el del trimestre anterior y con 4.29 billones fue el mayor volumen trimestral registrado desde diciembre de 2021. En segundo lugar, en marzo de 2024 se registró más volumen de trading que en enero y febrero juntos. Sin duda, debido a que el BTC alcanzó en marzo un nuevo máximo histórico por primera vez desde 2021. Por último, podemos ver que la cuota de MEXC en el volumen de trading ha ido disminuyendo desde el tercer trimestre de 2023, pasando de alrededor del 6% en octubre a solo el 2.6% en marzo. Esto es notable si tenemos en cuenta que el volumen de trading al contado global aumentó un 460% durante el mismo periodo. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues bien, si conoces MEXC, sabrás que es muy activo a la hora de cotizar nuevas criptomonedas de pequeña capitalización. Puede que MEXC aún no tenga la misma reputación que empresas como Binance o Coinbase, pero ocupa un nicho importante, dando a las criptomonedas la accesibilidad y la atracción que necesitan para cotizar en los exchanges centralizados más grandes. Podemos deducir de la reducción del volumen que estemos donde estemos en este ciclo, claramente no se trata de la euforia de la última fase en la que los beneficios del BTC y las criptomonedas de gran capitalización se rotan hacia criptomonedas de pequeña capitalización cada vez más arriesgadas como se vio en ciclos anteriores. De hecho, parece estar ocurriendo lo contrario, con la atención y la liquidez siendo absorbidas por BTC y las altcoins de gran capitalización, meme coins incluidas. Por último, CoinGecko nos muestra el volumen de trading al contado en los exchanges descentralizados dividido por cadenas. He aquí un gráfico interesante. Te darás cuenta enseguida de la repentina expansión y contracción de la banda azul en enero y febrero. Se trata del programa de incentivos a corto plazo de Arbitrum que asignó hasta 50 millones de tokens ARB a proyectos basados en Arbitrum en un intento de incentivar la actividad de la red. Fiel a su nombre, este programa vio cómo Arbitrum se convertía repentina y brevemente en la mayor cadena para el trading al contado, acaparando casi el 40% de todo el volumen de los DEXs antes de caer en picado a solo el 8% en marzo, significativamente por debajo del mínimo del 13.5% que estableció en octubre de 2023. Si hay algo que podemos aprender del primer trimestre, es que la rotación entre narrativas ha sido absolutamente despiadada. Seguimos en modo player versus player, especialmente en los exchanges descentralizados. Volviendo a Ethereum, su cuota en el volumen de trading en los DEXs parece estar en declive a medio y largo plazo, cayendo del 56% a principios del tercer trimestre de 2023 a un mínimo del 30% a mediados del primer trimestre. Sin duda, esto se vio agravado por toda la actividad que se dirigió a Arbitrum, que por si sirve de algo es una capa 2 de Ethereum. La red principal de Ethereum cerró el primer trimestre con el 37% del volumen de trading al contado de los DEXs, pero tendremos que esperar para saber si va a romper la tendencia general a la baja. La otra gran noticia fue, por supuesto, Solana, cuya cuota de volumen creció del 8.6%
al 21.3% durante el primer trimestre, impulsada por las meme coins y los cazadores de airdrops. En Base ocurrió lo mismo, aunque a una escala mucho menor. Su cuota de volumen creció del 0.4% al 2.38%. Si ampliamos la imagen y observamos el volumen de trading mundial en los DEXs al contado, vemos que se ha más que duplicado, pasando de 87.000 millones de dólares en enero a 190.000 millones en marzo, sin duda ayudado por el nuevo máximo histórico de Bitcoin. No obstante, será muy interesante ver los datos de abril, ya que, como se ha mencionado anteriormente, la corrección del mercado de este mes ha eliminado totalmente los meses de ganancias de muchas criptomonedas y ha provocado que las comisiones de gas de la red principal de Ethereum caigan en picado hasta sus niveles más bajos de los últimos meses. Todo esto es muy interesante, pero ¿cuál es el resumen? ¿Y qué podemos esperar en el segundo trimestre? Durante el primer trimestre, Bitcoin nos recordó por qué es el protagonista de este espectáculo. Las entradas a los ETFs, el comportamiento alcista del precio y el hype de los medios de comunicación dieron lugar a un máximo histórico. Desde entonces, el BTC se ha enfriado con un retroceso seguido de un comportamiento del precio oscilante en abril. El sentimiento del mercado está ahora entre aburrido y francamente sombrío, y esto nos ha dejado en una encrucijada. Bitcoin acabará saliendo de su rango actual y entonces iremos hacia arriba o hacia abajo. Es imposible decir con certeza en qué dirección será y por eso tenemos que estar preparados para cualquiera de los dos escenarios. Si BTC experimenta una corrección mayor durante el segundo trimestre, es probable que sea muy fea para las altcoins, ya que el normal retroceso de Bitcoin en abril ya dejó muchos de sus gráficos irreconocibles. Al mismo tiempo, empezarás a oír mucho la palabra sano y quizás por una buena razón. A juzgar por el sentimiento actual del mercado no lo sabrías, pero la capitalización de mercado total de las criptomonedas sigue subiendo mucho. El mercado se calentó significativamente durante el primer trimestre y si se enfría durante el segundo, lo más probable es que tengamos más espacio para subir durante los próximos 12 o 18 meses. Por el contrario, si el BTC vuelve a subir con fuerza durante el segundo trimestre, las altcoins también se beneficiarán inevitablemente y sin duda muchos de nosotros estaremos muy contentos. Pero al mismo tiempo, un movimiento así daría credibilidad al argumento de que el techo del ciclo está llegando más rápido de lo que la mayoría de nosotros esperamos. En este caso, sería una buena idea revisar tu estrategia de salida para que no acabes perdiendo tus ganancias del mercado alcista. En última instancia, solo el tiempo dirá qué camino tomamos, así que mientras tanto, mantén encendida la campanita de notificaciones y dale al botón de suscripción. De ese modo, podrás ser el primero en ver nuestros próximos vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todo el equipo de CoinGecko por este excelente informe y feliz 10º cumpleaños de nuevo. Si has aprendido algo nuevo, no olvides darnos un me gusta para que más gente pueda ver este vídeo. Si crees que hemos pasado por alto algún acontecimiento importante del primer trimestre, háznoslo saber en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.